La ósmosis está basada en el equilibrio que debe existir entre dos fluidos con diferentes concentraciones de sólidos disueltos. Cuando se juntan dos fluidos diferentes, con el tiempo tienden a mezclarse. Si ambos líquidos son del mismo volumen pero están separados por una membrana permeable, el fluido de menor concentración es el que atravesará la membrana para mezclarse con el de mayor concentración. Al cabo de un tiempo se establecerá el equilibrio quedando el fluido de mayor concentración con más volumen que el de menor concentración. La distancia entre ambas alturas se denomina presión osmótica. Si ponemos agua sucia y agua limpia en dos columnas separadas por una membrana permeable y se aplica una presión superior a la presión osmótica en el fluido del agua sucia, que es el de mayor concentración de sólidos, se producirá el efecto contrario. Pasará por la membrana el líquido del agua sucia y no sus sólidos disueltos y subirá el nivel del agua limpia. Este proceso es conocido como ósmosis inversa y es el que se utiliza para depurar el agua. Dependiendo del tipo de membrana y concentración de sólidos disueltos, será necesaria una presión mayor o menor para obtener agua potable. Por ejemplo, la presión necesaria para potabilizar el agua del mar es de alrededor de 60 bares. El agua que recibimos en nuestro hogar es potable, pero contiene mucha cal y otros elementos nocivos como son el cloro, el plomo, el flúor, herbicidas, calcio, magnesio, mercurio, nitratos, incluso en algunas ocasiones puede llegar hasta cianuro. Aunque todos ellos lleguen en bajas concentraciones, no son nada aconsejables para la salud. Montar un sistema de ósmosis inversa partiendo del agua potable es la solución más barata para asegurar la calidad del agua que bebemos y mejorar su sabor. Partiendo de agua potable, la presión que se necesita para que el sistema funcione correctamente está comprendido entre los 3 y 5 kilos por centímetro cuadrado. Esto depende de la dureza del agua que vamos a tratar. En las zonas donde el agua es blanda, con la presión de suministro que llega a las casas suele ser suficiente para que funcione un equipo de ósmosis inversa. Con aguas duras o cuando la presión del suministro sea baja, se puede intercalar una pequeña bomba de presión y se soluciona el problema. El tipo de agua osmotizada es muy ligera y se elimina con más rapidez que otro tipo de aguas minerales, ayudando así a depurar el organismo. Y además, esto facilita el trabajo de filtrado que deberían hacer los riñones. La Organización Mundial de la Salud califica el agua para el consumo dependiendo del valor TDS. Es la concentración en miligramos litro o partes por millón de materiales sólidos disueltos en el agua. Cuando esa cantidad es menor de 500, el agua se considera completamente segura. Y si es menor de 2000, es el agua suficientemente segura para consumir, pero de forma temporal. No se debería consumir de forma habitual, pero si no hay otra agua al alcance, se podría llegar a consumir. Al final, califica la calidad del agua dependiendo de su cantidad de partículas. Cuando el valor TDS es menor de 300 miligramos litro o partes por millón, la calidad es excelente. Si el valor está entre 300 y 600, se considera agua buena. Entre 600 y 900 es de calidad regular. De 900 a 1200 sería pobre y mayor de 1200 sería inaceptable para el consumo. Aquí un ejemplo de los valores TDS de algunas ciudades de Europa. En Barcelona está en torno a los 200-600 partes por millón. En Madrid está muy bien porque son 50. Palma de Mallorca entre 400-900, Berlín está entre 260 y 400, París entre 200 y 300, Estocolmo entre 73 y 93, Londres 260, bueno, y así habría más, pero hay que considerar que todas estas aguas son totalmente seguras. Este es el esquema de una instalación de ósmosis inversa de 5 etapas. Consiste en 5 filtros. Esta sería la entrada de agua, hay una llave de paso. Entraría el primer filtro, que es un filtro de sedimentos, un filtro como de cartón y simplemente es para quitar los barros, los residuos. A continuación pasaría a un filtro de carbón granulado, luego pasaría a un filtro compacto, de carbón también compacto, y a partir de aquí pasaría el agua a través de esta válvula de cierre, que es doble, y llegaríamos al manómetro, y es la entrada del filtro de membrana de ósmosis inversa. Este manómetro está aquí porque es fundamental tener una presión superior a 3 kilos por centímetro cuadrado a la entrada del filtro. Dependiendo de la dureza del agua, la presión debería ser más alta, llegando hasta los 5 kilos. En caso de que la presión no alcanzara lo suficiente, en este punto es donde insertaríamos una pequeña bomba de presión para alcanzar la presión necesaria. Y si la presión del agua fuera superior a los 5 kilos por centímetro cuadrado, lo que tendríamos que poner es una válvula de reducción para conseguir que la presión estuviera entre 3 kilos por centímetro cuadrado y 5. Ese sería el rango de funcionamiento ideal para la membrana de ósmosis inversa.
La diferencia que tiene este filtro de membrana es que tiene dos salidas. Una es la salida del agua ya filtrada y otra es el agua que va a ir al desagüe, el agua de descarte. Este agua no es sucia, realmente es un agua que ya ha pasado por 3 filtros previos, por lo tanto está bastante limpia. Lo que pasa es que va a tener una mayor concentración de partículas porque es el agua que descarta el filtro. Este agua es necesaria que corra para que el filtro no se colmate y pueda funcionar. Este flujo de agua se controla a través de esta válvula de control. Esta válvula lo que hace es, como si fuera una llave de paso a medio abrir, restringe el flujo del agua para crear una contrapresión y evitar que la pérdida del agua sea excesiva, aunque la relación es bastante mala. Suele ser alrededor de 4:1, es decir, de cada 5 litros, 1 litro tenemos de agua depurada y 4 litros se verterían al desagüe. Este sistema derrocha bastante agua. Ese es el motivo por el que esta salida, normalmente que se conecta al desagüe, no se debería hacer así, y más cuando hay restricciones de agua. Este restrictor de agua, que va a controlar el control de flujo, es fundamental que tenga el valor adecuado, pero dependiendo de la dureza del agua, normalmente se le pone aquí en bypass una llave de paso para cada cierto tiempo, cuando se ensucia demasiado el filtro, la producción de agua no es buena, hacer un lavado. El lavado se hace abriendo la llave de paso, de forma que se le quita la presión que se crea en esta parte de aquí, el agua circula con mayor facilidad y se limpia el filtro. Y si vemos ahora la salida del filtro de ósmosis, nos encontramos con la válvula de cierre, que era doble. Cuando abre también aquí, cuando cierra se cierran los dos. Esta válvula lo que hace es equiparar la presión. Cuando la presión de aquí, por ejemplo, es 3 kilos, hasta que no haya 3 kilos en este lado, la válvula permanece abierta. Es decir, lo que hace es igualar las presiones, y de esta forma se consigue que el circuito abre y cierre de forma automática cada vez que falta agua. ¿Cuándo falta agua? Pues cuando abrimos el grifo y baja la presión. Otro elemento importante en este sistema es un depósito presurizado, un depósito para almacenar una cantidad de agua ya filtrada y conseguir que tengamos un flujo constante cuando abrimos el grifo. Este depósito puede ser de 5 litros, 10, 15, dependiendo de nuestras necesidades. Aquí vamos a tener el agua ya filtrada y va a circular en el sentido hacia el grifo. Es decir, cuando estamos produciendo agua, hasta que conseguimos la presión de la entrada, este depósito se va a ir llenando. O sea, el agua va a ir circulando hacia adentro. Y cuando creemos demanda, va a ir en sentido inverso. Por aquí, por este tubo, circula el agua en las dos direcciones, dependiendo de la depresión donde exista. Si hay menos presión aquí, pues el agua va a circular hacia adentro, y si hay menos presión hacia afuera, pues el agua va a circular hacia afuera. Y aquí nos encontramos con la última etapa, que es un filtro de carbón. Este es el que le da un poco de sabor al agua para que no sea insípida y tenga un sabor más agradable y más parecido al agua natural. Para ver un poco más claro cómo funciona este filtro de ósmosis inversa, he puesto aquí el cartucho abierto en sección. Es una espiral que es la membrana, lleva diferentes capas, el agua circula por un lateral y el rechazo justamente está en la misma línea. Aquí tenemos la válvula restrictora que crea una pequeña presión en contra, y lo que se genera es una presión en este cartucho, y todo el agua que consiga pasar a través de la membrana y llegue al tubo central será el agua ya depurada, y el agua que salga por el otro extremo será el agua que va al rechazo. Los filtros de membrana de ósmosis inversa se catalogan por la permeabilidad de su membrana y se catalogan por la capacidad de producir agua en un día. Están denominados en galones por día. El más común es el de 50 galones por día. Con un filtro de membrana de 50 galones por día podríamos obtener hasta 190 litros de agua depurada en un día. Si la calidad de agua no es muy mala y queremos obtener un mejor rendimiento, podríamos poner un filtro de 75 galones o de 100, y así la producción de agua al día sería mayor y se perdería menos agua por el desagüe. En esta tabla se relaciona la presión mínima del agua que debemos tener en la instalación dependiendo del nivel TDS del agua. Cuanto más dura sea el agua, mayor presión deberemos tener en el circuito para que el sistema funcione adecuadamente y se desperdicie menos agua. Con aguas blandas, entre 100 y 200 miligramos por litro de partículas disueltas, deberemos tener una presión mínima de 3,5 kilos por centímetro cuadrado. Entre 200 y 500 serían 3,8, 500-800 4 kilos, 800 y 1200 4,3. Y a partir de 1200 hasta 2000 la presión va a ir subiendo hasta 5 kilos con 2, pero también necesitaríamos poner una llave de lavado en el restrictor. El lavado de la membrana de ósmosis inversa habría que hacerlo de forma periódica cada vez que viéramos una pérdida en la producción de agua. Si el valor TDS de la vivienda es alto, es decir, con aguas duras,
el valor del restrictor, es el numerito que tenemos aquí, debería ser de un valor alto. Ese valor indica los mililitros de paso de agua por cada minuto. Al ser el valor más alto se perderá más agua, pero la salida de agua osmotizada será más pura y también la membrana sufrirá menos. Con aguas blandas es mejor poner un resistor pequeño, el valor más pequeño son 300 mililitros por minuto, porque así se desperdicia menos agua. Este es el tanque de presión de osmosis inversa, es un tanque de 3,2 galones, son unos 12 litros aproximadamente. Esta es la salida y entrada del agua y por la parte de abajo está la toma de aire para meter el aire a presión. Debajo de este tapón está la válvula. Sin agua debe estar más o menos a 0,5 bares. La válvula es idéntica a la de un coche. Lo malo es que este tanque pierde la presión del aire y el problema es que esto no se puede reparar porque está todo sellado. He comprado otro y lo que voy a hacer es abrirlo para verlo por dentro. I remember when you put a spell on me. It drove me flying crazy. Couldn't see back then what's now in front of me. The disco's long gone, baby. You got me good, yeah, you got me bad. And you're bad as they come, boy. Through all the blue times and the sad, you're still there. So come on and unrock my heart, let it stop. I'm a fool in love, unlock my cups, rip them off. This is photo love, you'll be my anchor while I'm the sea for only turn. Lo he abierto por la parte de abajo. Esta es la zona donde va todo el aire a presión. Vemos que lleva una membrana de goma, está en el medio. Esta membrana tiene forma de medio balón, está sujeta aquí en la costura por medio, entre las dos piezas de plástico. Y en esta parte no he encontrado nada de agua, por lo tanto el problema tiene que ser que estaba perdiendo aire, aunque este plástico es bastante rígido, no sé, será algún poro a través de la válvula. De todas formas voy a comprobar a ver si era la membrana y le voy a meter aire a presión por la zona donde entra y sale el agua. Pues la cavidad del agua parece que estaba bien, porque aquí no sale ni una gota de aire. Lo voy a deshinchar. Como ya está roto, lo voy a hinchar hasta que salga un poco el balón, a ver qué pasa. Nada, está claro que la cavidad de arriba, la del depósito del agua, estaba perfectamente. El aire está a presión, esto parece una pelota. Voy a abrirlo por arriba. Ya está abierto por las dos caras y como era de esperar es idéntico por un lado y por el otro. La membrana está sujeta justo en el medio y por este lado se ve exactamente igual que por el otro. Esta es la parte de abajo por donde va el aire a presión y si le damos la vuelta tenemos la misma cavidad pero en la zona del agua. Está mejor construido de lo que esperaba y esta pared es bastante ancha. No entiendo cómo ha podido salir el aire, quizás sería por la válvula. Voy a medir el grosor y esto tiene 5 milímetros. Pues nada, voy a sacar la membrana de caucho, que es lo único que se puede reciclar de aquí, y el resto al punto limpio.
Esta membrana es bastante gruesa, tiene muy buena pinta, puede valer para hacer juntas. Voy a medir el grosor. Tiene 2 milímetros. Esta es la instalación de un filtro de agua por ósmosis inversa. Es de 5 etapas. Los 3 filtros, el filtro de ósmosis inversa y el postfiltro. Aquí está el manómetro. Esta es la toma de agua. Por aquí es la entrada. Va por este tubito y lleva aquí una transición con la entrada y una llave de paso. Este es el tubo que iría al desagüe, aunque yo no lo tengo al desagüe, lo estoy subiendo por la pila a través del sobrante para no tirar tanta agua, luego lo vemos. En la entrada del postfiltro hay una T con 2 tubos, uno viene del filtro de ósmosis y este otro, si lo seguimos, llega hasta el tanque. Y aquí al otro lado del postfiltro tenemos la salida, que seguimos el tubo y nos llega hasta el grifo. Es un grifo aparte, está conectado ahí a la derecha de la pila, lo vamos a ver por arriba, ahí lo tenemos. Y también se puede ver aquí el tubo del desagüe, que no lo tengo conectado, lo saco por el sobrante y este tubo lo pongo en la boquilla de una botella y recupera el agua, porque lo malo de este sistema es que se derrocha mucha agua. Un elemento muy importante está aquí debajo del postfiltro, es la válvula de retención y lo que hace es cortar el paso del agua automáticamente cuando se alcanza la presión, es decir, cuando el tanque se llena. Cuando la válvula está cerrada, el manómetro no marca presión y tampoco sale agua por el desagüe. Como yo lo tengo en la parte de arriba, se ve perfectamente. Aquí se puede ver también el depósito. Este ya es el nuevo, porque el otro ya habéis visto dónde ha acabado. Ya he colocado todo como lo tengo, así ocupa menos y no me ocupa toda la parte de abajo. Veis, el manómetro no está indicando presión, está sin salir agua, no está produciendo agua porque el depósito está lleno. Voy a abrir ahora el grifo, así al perder agua perderá presión el circuito y volverá a ponerse en marcha. Vamos a verlo por debajo, el manómetro. Todavía está cerrado y ahora se acaba de abrir. Ya coge la presión, es la presión del circuito de agua. Para el buen funcionamiento se requiere una presión mínima de 3 kilos por centímetro cuadrado. Aquí hay 3,5. En caso de que no hubiera presión, sería necesario intercalar una bomba eléctrica. Vamos a verlo por arriba. Estamos llenando la jarra, pero vemos aquí este agua que se iría directamente a la alcantarilla. Cierro ya el grifo y después de cerrar el grifo nos fijamos en el tubo del desagüe y sigue tirando agua y así puede estar durante horas. Y ese es el motivo por el que yo no he conectado este tubo al desagüe. Teniendo aquí el tubo de desagüe, se pone en una botella y reciclamos el agua. Este agua puede servir para cocer, para regar y para muchos usos. Voy a hacer unas medidas de la calidad del agua con este medidor TDS. Lo que mide son las partículas disueltas en el agua, la medida la muestra en partes por millón y también mide la temperatura. Quitando la tapa tenemos aquí los 2 sensores y es la zona que hay que sumergir en el agua para que haga la medida. Voy a coger 3 muestras, una con agua del grifo, otra muestra del agua que descarta el circuito de ósmosis, es el agua que sería el desagüe, y la tercera muestra del agua después de pasar por el circuito de ósmosis. Vamos a empezar con el agua del grifo. Introducimos el sensor, le doy al botón Hold para que mantenga la lectura y aquí tenemos 61 partes por millón, está bastante bien. Voy a medir ahora la temperatura, que también es importante, y la mantengo, ahí está, 19 grados centígrados. Medimos la segunda muestra, el agua que descarta el circuito de ósmosis, mantengo la medida,
está en 78 partes por millón, un poco más alta, pero aún así es excelente y sería totalmente apta para el consumo. Vamos a ver el agua pasada por el filtro y vemos que lo ha bajado hasta 11 partes por millón. De 61 que teníamos a la entrada lo ha reducido a 11. Y hay que tener en cuenta que el filtro de ósmosis que tengo ahora instalado es de 100 galones de agua por día y el original es de 50.